tardes, ¿cómo está, doctor Adolfo? Muy bien, gracias. Muy bien desde un día muy bonito y soleado aquí en Buckingham. Sí, es realmente un día muy hermoso de verano que estamos disfrutando con esta gran noticia de su nombramiento. Nos hemos enterado a través de las redes sociales y de algunos periódicos de circulación nacional en Venezuela acerca de este nombramiento. ¿Nos podría contar un poco, por favor, acerca de esa experiencia personal del doctor Adolfo y esa transición desde su nativa Venezuela hasta el Reino Unido? Sí, claro. Digamos, recién graduado de abogado, siempre tuve la ilusión de poder estudiar un posgrado en el extranjero. Las circunstancias de la vida no permitieron que lo hiciera antes, pero una vez casado, comenzó la aventura con mi esposa y decidimos dar el paso al frente y estudiar o continuar estudiando la lengua, y luego vinieron la selección de las universidades y de una u otra manera terminamos en el Reino Unido, en Gales, en la Universidad de Cardiff, después de haberme graduado en la Universidad Católica del Táchira. Y en la Universidad de Gales, en Cardiff Law School, estudié una maestría en Derecho Comercial. Allí conocí a un profesor quien se convirtió en mi mentor en el Reino Unido y quien me convenció en cuestiones de un par de minutos al final de la maestría en hacer un doctorado con él en la Universidad de Southampton, el cual hice. Y bueno, ese doctorado junto a él básicamente fue lo que sirvió de plataforma para todo lo que he logrado acá. Digamos, tomar decisiones en el momento adecuado sin saberlo. Creo que a veces la oportunidad está del lado de la gente que se esfuerza y persevera, ¿no? Entonces, en este caso creo que ha habido un camino largo de perseverancia junto a su familia, junto a su esposa, para lograr este resultado que creo que todos los venezolanos celebramos y que en nombre de todos y cada uno, pues, le llevamos el mensaje de poner el nombre de Venezuela en una universidad de tan prestigioso renombre, porque realmente esta universidad tiene un excelente posicionamiento y ha sido reconocida como la primera universidad en cuanto a excelencia del profesorado. Es así, ¿verdad, doctor Paulino? Sí, eso es cierto. Existe un sistema métrico en el Reino Unido que se conoce por su abreviatura TEF, Teaching Excellence Framework, donde evalúan el rendimiento académico y el sistema de dar clase a los estudiantes y cuál es la respuesta estudiantil a estos sistemas o esta metodología. La Universidad de Buckingham fue reconocida con la medalla de oro en el TEF a nivel nacional, y los estudiantes reconocen el esfuerzo y el sistema que se instauró en esta universidad desde su creación. Si te puedo dar una especie de, recapitular de dónde viene la universidad, fue fundada por la ex primer ministro Margaret Thatcher algunos años atrás. Es nueva en términos de historia, 40 o 50 años, pero las personas que pensaron en crear este modelo se fundamentaron en aquellos modelos que se utilizan en las universidades de Oxford y Cambridge. Es un sistema de dar clases a un grupo grande de estudiantes, pero con sesiones llamadas acá tutoriales o seminarios en pequeños grupos, especialmente en las oficinas de los profesores. Y ese sistema se estableció en la Universidad de Buckingham desde el inicio. Nosotros damos clase y los estudiantes vienen a nuestras oficinas en grupos no máximo de 6 y se sientan en nuestra oficina a discutir los problemas o las preguntas jurídicas que nosotros le hayamos entregado previamente. Ese sistema es el que permite a la universidad tener una relación casi personalizada con los estudiantes y lo que sirvió para que la Universidad de Buckingham fuese
reconocida con una medalla de oro en el TEF por el sistema único de enseñar a pequeños grupos de estudiantes. Yo creo que esa experiencia se adquiere muy poco en universidades grandes, donde hay muchos más estudiantes, muchos más miembros del staff, pero es prácticamente imposible otorgar ese cara a cara o esa relación casi personalizada. Nosotros, digamos, orgullosamente ofrecemos ese servicio. Y Sí. por eso esta universidad es única desde ese punto de vista. Sí, realmente para mí fue impresionante ese detalle y también saber que son una de las universidades con el más alto, uno de los más altos índices de empleabilidad al final de la carrera. O sea, es decir, que tus estudios finalmente van a dar un fruto en un trabajo, en una profesión relacionada con los estudios que has llevado, ¿no? Entonces eso es altamente importante, ¿no? ¿Cómo? Una pregunta que quisiera hacerle un poco de carácter más personal y es, ¿cómo pudo usted sobreponerse a la barrera del idioma? Porque para muchos jóvenes o para muchos adultos que recién llegan al Reino Unido, muchas veces la principal barrera que se encuentran para retomar su titulación o para poder integrarse al mismo nivel de profesional que tenían previamente en sus países de origen es el idioma. ¿Cómo pudo usted manejar ese elemento y poder acceder a todo ese proceso que le llevó a llegar a ahora este nombramiento? Sí, por supuesto, la lengua es una barrera. Estudiar en un país, una lengua distinta, en un sistema distinto, sociedad muy diferente. Pero, y especialmente hay, o yo no sé si lamentable o afortunadamente, hay carreras en las que los requisitos de la lengua son todavía más exigentes, siendo medicina y derecho dos de ellas, donde Sí. realmente se necesita tener un dominio adecuado de la lengua. Ya se imagínate un abogado que pues tiene que estudiar derecho sabiendo leer, escribir, hablar, etcétera, etcétera. No hay otra forma de no hacerlo. Pero nosotros cometemos un pequeño error y es tratar de imitar. No, nosotros tenemos que aprender la lengua y lo que hace bonito la aventura es mantener incluso el acento, porque eso demuestra que estamos aquí para el reto. Y los estudiantes, de hecho, agradecen eso, de ver que tenemos un grupo de profesores multicultural de 4, 5, no sé cuántos países que asumen el reto y vienen a dar clase en una lengua diferente, etcétera. Y eso hace, digamos, el trabajo más placentero. Pero yo tengo una anécdota con respecto a ese reto personal. Una vez estuve de viaje con mi esposa y fui a un restaurante en Madrid. Y llegó el mesero y yo le pregunté cuál era el menú del día, etcétera. Y me habló a una velocidad tal que no le pude entender ni el nombre del postre. ¿Ok? Y ahí recapacité, en ese momento recapacité. En mi lengua madre no pude entenderle a alguien hablándome perfecto castellano que había de menú para la cena. Dije, bueno, si esa es mi lengua madre, no tengo por qué tenerle temor a una lengua extranjera. Y yo creo que ese momento cambió mi percepción de la dificultad de la lengua. Y cuando regresé acá a Inglaterra, dije, no, está bien. Tenemos que seguir adelante y la idea es construir gramaticalmente bien las oraciones y darnos a entender, pero el acento es lo bonito del aspecto cosmopolita de la universidad y de la enseñanza. Ahora, el mensaje. Quieren estudiar derecho, quieren estudiar medicina, quieren estudiar en carreras universitarias. Bueno, sí, tienen que tener un nivel de inglés adecuado. Y hoy por hoy, el no hablar inglés es probablemente una deficiencia, creo yo. Se tiene que tener un conocimiento básico de la Exacto. lengua inglesa. No digamos hablarlo perfectamente, pero al menos básico.
Esto que estamos haciendo, el Zoom, por ejemplo, requiere de conocimiento básico, ¿ok? Sí, Tú necesitas tener ciertos comandos para poder ingresar en la tecnología, etcétera. Ese tal vez es mi mensaje. no tener miedo y enfrentarnos al reto. Esa palabra me gustó mucho cuando usted, doctor Adolfo, me dice, yo dije, voy por ese reto. Es decir, que ya no era una cuestión, puede que sí, puede que no, que lo logre, yo voy por este objetivo, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Lo que usted nos comenta de que a veces hasta nuestro propio idioma puede ser que tengamos esa dificultad a veces para entender a otra persona, con lo cual es una invitación para todos los jóvenes hispanoamericanos que nos puedan estar viendo para seguir adelante en su preparación profesional, para optar por universidades de prestigio, porque a veces por esa misma duda, esa falta de confianza, dejamos de aplicar a universidades que realmente nos pueden proporcionar una educación de calidad, ¿no? Como es la Universidad de Buckingham, ¿no? ¿Qué mensaje final quisiera usted darle a todos los venezolanos que le están escuchando y a todos los estudiantes que quieren progresar y que a lo mejor están en este momento en Latinoamérica y que no saben cómo encauzar sus carreras? Hemos perdido el audio en este momento, doctor Paulini. ¿Me escuchas ahora? Perfectísimo. Ok. Muchísimas gracias. Soñar es gratis. Ejecutar el sueño sí requiere de alguna inversión y un costo. El aspirar a hacer las cosas, el tener la ambición de hacer las cosas es saludable, ponerse objetivos en la vida. Lo que no es saludable es convertir esa ambición en una obsesión. Pues entonces queremos alcanzar el objetivo a cualquier costo y eso nos lleva a cometer errores. Pero la ambición es válida y yo invito a todos a que sueñen. Pero ese sueño solamente se puede realizar si se ejecuta de la manera adecuada, digamos, con seriedad, con dedicación, con humildad, con mucho esfuerzo, solicitándose la ayuda cuando necesita, ayudando a quien necesita y con fundamentos sólidos. Yo le he dicho a varias personas que han hablado conmigo que la idea es solidificar la base moral y ética del abogado. ¿Ok? Refiriéndome a mi carrera como tal. Esa base ética sólida, moral y ética, abre cualquier puerta. Abre cualquier puerta porque eso es lo que se necesita. Yo le digo a los venezolanos, a los jóvenes que están estudiando derecho, no sean tímidos. Venezuela produce y ha producido profesionales que han logrado alcanzar ciertas posiciones, incluso en el mundo muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque han tenido un sueño y han trabajado por ello. No hay cosas imposibles de lograr. Probablemente algunas cuestan un poco más, pero se puede llegar con dedicación, con entereza, con voluntad y haciendo el bien. Ese sería mi mensaje primordial para la juventud venezolana, a todos los que quieran estudiar derecho y piensen en la carrera del derecho como la opción, porque en realidad cuando nosotros leemos prensa, cerramos los ojos en la noche y volvemos a leer prensa mundial y vemos tantas injusticias que se cometen alrededor del mundo. Bueno, esa es precisamente la función de los que estudiamos derecho. Tratar de evitar que esas injusticias se cometan o tratar de remediar cuando la justicia no sea respetado, el concepto de justicia sea irrespetado y respetado. A medida que crece el mundo, a medida que crece la población, la posibilidad de que esas injusticias se cometan son mayores. Consecuentemente, necesitamos de más buenos abogados que se gradúen en universidades y estudien y crean en esta carrera. Ese sería mi pequeño mensaje de aliento a mis colegas del futuro que quieren estudiar Derecho o están estudiando Derecho. ¿No? Y la satisfacción de que la Universidad de Buckingham cuenta con un profesional de gran valía,
con un ser humano realmente de una humildad, porque lo puedo decir, durante todo el proceso para realizar la entrevista previo ha sido una persona realmente maravillosa, muy, muy humano, y también se lo agradecemos. Creo que existen muchas puertas por abrir para hispanoamericanos que deseen pues tomar posición y, como lo dice el doctor Paulini, ir cambiando el mundo del derecho y tantas cosas que los jóvenes pueden hacer por, no solo por el Reino Unido, sino también por sus países de origen, ¿no? Por todos los países latinoamericanos en los que están ahora viviendo. Le agradecemos muchísimo, doctor Paulini, el tiempo que nos ha dedicado. Si quisiera darnos algunas palabras finales para la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad. La palabra final es una reflexión. Cuando yo abro los mensajes y veo a uno de mis exalumnos triunfar en posiciones importantes, con cargos importantes, haciendo el bien y desarrollándose profesionalmente y ayudando a otros, reflexiono y digo, caray, yo creo que yo contribuí con un poquito de lo que esa persona ha logrado. Esa es nuestra recompensa, ver a nuestros estudiantes triunfar. Y con eso te dejo hoy y te doy muchas gracias por la entrevista. Esperemos que no sea la última oportunidad, No. sino que queden muchas más abiertas, porque Claro. creo que el camino será largo y fructífero en este nuevo nombramiento, doctor Sí. Paulini. Y sabemos que ahora mismo está muy ocupado con tantas cosas, me imagino, con su nuevo nombramiento, pero ya se recogerán los frutos de todo ese trabajo que usted va a realizar allí con esos jóvenes, y le agradecemos infinitamente la oportunidad. Muchas gracias por esta oportunidad y les deseo mucha suerte y salud y bienestar.